Pero lo que sí tengo que comentarle es algo que no se le puede pasar por alto. Es que lo que pasa es que tengo que hacer unos comentarios ya que hay varios aquí conectados. Revisando los controles y con el otro profesor igual nos dimos cuenta que hay varios estudiantes, no todos, pero hay varios estudiantes que hacen la inducción al revés. Entonces tiene que tener ojo con eso. Ya que me refiero con la inducción al revés. Así que por favor ponga la atención a esto para que no lo repliquen en la prueba si es que se lo preguntan. Cuando uno hace inducción, ¿cierto? Como lo hemos estado haciendo, primero tú tienes que probar, ¿cierto? Para el primer caso, que generalmente el n igual 1. Generalmente, ¿no? No siempre, pero generalmente. El segundo, la segunda cosa que es el paso inductivo, lo que uno hace es definir la hipótesis de inducción y terminar en algo que se llama la tesis de inducción, ¿sí? Es en ese orden, ¿no? Tú defines la hipótesis de inducción, asumes, ¿cierto?, que algo es válido y demuestras lo que tiene que pasar para el sucesor, ¿no? Pero la hipótesis es esta, de aquí parto y hasta acá llego, ¿ya? Algunas personas, esto es lo que quiero comentar, que lo hacen al revés. Por favor, no lo haga al revés. Como que me tocó revisar a varios estudiantes que parten de la tesis de inducción y llegan a la hipótesis. ¿Se entiende? Lo están haciendo al revés. Entonces, para mí y para el otro profesor del otro paralelo, cuando nos toca revisar eso, en realidad el orden lógico está al revés, pues está invertido. Los pasos están bien, entonces, para corregir ese hecho, como uno como profesor, tenéis que leerlo de abajo para arriba, ¿no? Y usted lo escribe de arriba para abajo, para esas personas que lo hacen así. Ya, eso, ponga la atención entonces, uno parte de la hipótesis y tienes que llegar a la tesis. ¿Se entiende? Eso. Por favor, póngale ojo a esa cuestión. No todos lo hacen así, pero para los que sí lo estaban haciendo así, por favor, póngale ojo. Ya, eso. Solo ese comentario. Decía entonces las notas probablemente las tenga mañana. De ambos paralelos, de hecho. Bueno, retomando lo que estábamos haciendo, vamos a terminar con eso último que estábamos viendo y de ahí quedo como yo atento a las consultas que me puedan dar. Si es que quiere revisar algún ejercicio, igual podemos hacerlo. Em, Recuerdo entonces, habíamos definido Z, ¿no? Recuerdo lo que hicimos el día lunes. Definimos los enteros Z y los definimos como, le recuerdo, era los naturales, cruz, los naturales, ellos mismos, ¿no es cierto? Cocientado con una relación de equivalencia que notábamos así, R más. ¿Se acuerdas? Donde esta relación de equivalencia, la voy a anotar por este otro lado de la pizarrita, estaba definida de esta forma. Un par ordenado A, B se relaciona con un par ordenado C, D. ¿Cómo era esto? Sí, solo sí. Tenía que pasar algo con la suma. ¿Se acuerdan cómo era? A más D es igual a B más C. Eso. Muchas gracias. ¿Cierto? Tienen que sumarse los extremos e igualar a los dos internos. Correcto. Esa era la relación de equivalencia. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí definimos los enteros de esa manera. ¿Correcto? Eso fue lo que hicimos. Y una vez que definimos los enteros, bueno, lo que hicimos la vez anterior fue como ya explicarle así más o menos cómo se trata el cociente, etcétera. Y además definimos las dos operaciones de suma y multiplicación. Voy a anotarlo con otro color. Esto es como recuerdo. Lo que más hicimos también fue decir, definimos la suma de un entero a, b barrita, ¿cierto? Con otro entero a, c, d barrita, ¿cierto? Los enteros al final eran clases de equivalencia, ¿no es cierto? Por eso tienen una línea arriba. Esto se definía, dos puntos igual, se define como sumar los coordenadas a coordenadas. A más c, b más d. Con la barrita arriba. ¿No? Y en el caso de la multiplicación, también lo voy a volver a anotar, cómo se multiplicaban los enteros, se multiplicaban así. A, d por c, d, dos puntos igual. Esto se definía como, esto ya era un poco más engorroso, era multiplicar a por c, sumarle b por d,
Y en la segunda coordenada es al revés, A por D más B por C. Pium. Y rayita arriba ahí. Chun. Me está quedando muy choco. Ahí sí. Ya, eso fue lo que definimos, la suma y la multiplicación. ¿Mm? Ya, no sé si tiene alguna duda con esto. Lo que tenemos que hacer ahora es demostrar que esto estaba bien definido. Eso quedó pendiente. Y lo vamos a ver en concreto y con eso ya podemos decir que ya tenemos suma y multiplicación de enteros. Ya, entonces lo que falta que vamos a hacer ahora rápidamente es demostrar que esta suma y esta multiplicación efectivamente están bien definidas. Voy a dejarlo anotadito por acá. Pium, pium. Entonces esto es un recuerdo de el día lunes. Lo voy a dejar como en una nubecita. Ya, no sé, ¿tiene alguna pregunta con respecto a esto? Dígame nomás lo que necesite. Vamos a hacer ahora entonces demostrar que es bien definido. Que esto quedó pendiente el día lunes. Entonces, para demostrar que algo es bien definido, lo que yo le decía es que tú tienes que demostrar que estas dos operaciones, suma y multiplicación, están definidas independientemente del representante que uno elige. ¿Sí? Independientemente del representante que uno elige. Por ejemplo, el, el número 0, el número entero 0, ¿cómo se define el número entero 0? El número entero 0 se define así, como cualquier par ordenado, perdón, podría ser, por ejemplo, la clase del 1,1, ¿no? Eso es 0, ¿bien? Así se define, ¿vale? Ese es el número 0 de los enteros. Se define así, como la clase de equivalencia del 1,1. Pero esto, si usted lo piensa, es la misma clase de equivalencia del 2,2, por ejemplo, ¿no? Es la misma. O la del 3,3, etcétera. Puede ser cualquiera, del 10,10, por ejemplo. Exactamente, sí. Entonces, esto es, en general, no importa qué coloques tú, pero va a ser un A, donde las dos coordenadas tienen que ser iguales. No importa cuál es el número en cuestión. Entonces, para que se entienda esto, de nuevo, le explico, esos objetos se llaman los representantes. El 0 entonces lo puedo representar como la clase del 1,1 o la clase del 2,2 o la clase del 3,3, etcétera, ¿cierto? Cualquier par ordenado con las dos coordenadas iguales. Esos serían los representantes de la clase del 0. ¿Entiendes? Una cosa es el representante. Pero todos estos conjuntos son iguales, ¿cierto? Todas esas clases son iguales, solamente que el representante es diferente. Eso quiero que esté claro. Una cosa es como el conjunto, la clase, y otra cosa es el representante. Ya, entonces le muestro esto porque queremos demostrar que la suma y la multiplicación está bien definida independientemente del representante escogido. Ya, entonces eso, ahí tiene el 0, por ejemplo. Porque se entienda la idea del representante. Entonces, vamos a ver que la suma está bien definida. Primera cosa. ¿Ya? Entonces, primero veamos con la suma. Para probar que la suma está bien definida, entonces, ¿qué hay que hacer? Tomar dos representantes de la misma cuestión y ver que la suma es la misma, ¿se entiende? Tengo que mostrar dos representantes y sumarlos con algo y ver que la suma tiene que coincidir, ¿me entiende? Por eso significaría que es independiente del representante escogido. ¿Ya? Entonces vamos a tomar dos números enteros. ¿Ya? Suma entonces. Tomo dos números enteros arbitrarios. A, B y otro número entero arbitrario, C, D. ¿Ya? Dos números enteros arbitrarios en Z. ¿Ya? Y lo que voy a hacer entonces es tomar dos representantes distintos de cada uno.
Entonces, sean, para cada uno de estos dos números enteros, voy a tomar dos representantes distintos. Entonces, sean, tomamos un representante A1B1 y otro representante A2B2. Ambos son representantes de la misma clase de equivalencia del entero A, B, ¿ya? Y otro par de representantes para el otro número entero C, D. Entonces tomo un C1 de 1, perdón, y, mejor dicho, C2 de 2. Son dos representantes de este otro número entero, C, D. ¿Ya? Entonces, tomamos dos representantes para cada uno de los números enteros que están aquí. Ya. Por lo tanto, básicamente tenemos cuatro pares ordenados, ¿no? A1B1, A2B2, C1D1, C2D2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Por definición, mire, por definición, lo voy a marcar con color rojo. Por definición, que el A1B1 esté en la clase del A, B, esto significa, lo voy a marcar, esto significa que se relacionan, ¿cierto? Los representantes están relacionados. A ver, lo que quiero decir es lo siguiente, esto es lo que voy a escribir. Este loquito de aquí, el A1B1, está relacionado con el A, B. ¿Sí? Y lo mismo pasa con el otro loquito de acá, el A2B2 también está relacionado con ese. Como es una relación de equivalencia, estos dos entre ellos van a estar relacionados. ¿Sí? Estos dos entre ellos están relacionados, necesariamente. Por lo tanto, lo que se desprende es que los dos extremos, al sumarlos, son iguales. Perdón, si sumo los dos extremos, me da la misma suma que los dos internos, ¿no es cierto? Tengo esa ecuación, A1 más B2 es lo mismo que B2 más, perdón, B1 más A2. No sé si se entendió. Estos dos loquitos van a estar relacionados entre ellos. Entonces aplico la definición de la relación de equivalencia. Y lo mismo va a pasar con estos otros dos loquitos de acá. También están relacionados entre ellos. Por lo tanto, C1 más D2 también es igual a D1 más C2. Ya. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Lo que voy a hacer ahora es que tengo esta ecuación de aquí, tengo esta ecuación de acá, y lo que voy a hacer es sumarlas. Sumar, ¿ya? Sume las dos ecuaciones, todo lo que está a la izquierda con todo lo que está a la derecha. Lo que va a quedar, por lo tanto, lo voy a escribir con color morado. Lo que va a quedar es sumar todo lo que está a la izquierda a 1 B2 C1 D2. Va a quedar eso. A1 más B2 más C1 más D2 es igual, ahora sumo todo lo que está al lado derecho de ambas ecuaciones. B1 más A2 más D1 más C2. Voy a borrar todo porque necesito hacerme espacio. Me voy a quedar entonces finalmente con esta ecuación que está aquí, ¿ya? Que se obtuvo entonces de sumar todo lo que está a la izquierda a un lado, todo lo que está a la derecha al otro lado. Y lo que voy a hacer ahora es reordenar estas cuestiones, ¿vale? Voy a reordenarlas. Lo que voy a hacer es sumarlos de esta forma, para que lo entienda. Ocupo las propiedades de conmutatividad y asociatividad. Entonces lo voy a asociar así. A1C1 más, paréntesis, B2D2, por el otro lado. Y en este otro lado, asocio B1D1 y A2C2. ¿Por qué se hace esto?
Porque claro, efectivamente como que junto las primeras coordenadas por un lado con las segundas coordenadas por el otro. Todo lo que esté como en la izquierda en un lado, lo que está a la derecha al otro. Como que lo reordeno de esa manera. Porque si tú haces ese proceso, lo que se concluye es efectivamente que la suma, esto significa, esto es equivalente, por lo tanto, que el par ordenado A1C1, A1 más C1, coma, B2 más D2, no, no, B1 más D1, todos con unos, está relacionado con el otro par ordenado, lo mismo pero con los dos. A2 más C2, B2 más D2. Lo cual significa que la suma está bien definida. Eso termina la demostración, de hecho. Ya, voy a borrar entonces esta nubecita acá arriba. Pium, pium. Esto lo voy a subir. Que esto ya es equivalente, por último, esto es equivalente a decir que la suma de A1 con B1 más la suma de C1 con D1, esto es la misma suma que A2 B2 más C2 D2. Esto muestra que efectivamente, voy a dejarlo hasta ahí nomás, muestra que la suma está bien definida porque da la misma suma independientemente del representante escogido. Ya, pregúnteme nomás, no sé si se entendió, quizás estaba muy enredado. Pregúnteme. Sí, profe, me enredé en la penúltima parte. Por ser a la tercera línea, de abajo hacia arriba, tienen los Ya, representantes primero de la izquierda, los de la derecha, y en sí lo que está haciendo es hacer una equivalencia, a que ahí está haciendo la relación de equivalencia de la suma de los extremos con los internos, ¿no? Y de ahí sale sí, la definición de relación de equivalencia. exactamente, sí, exactamente, Ah, vale, perfecto, eso no me había quedado claro. claro, Gracias. sí. No sé, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Dígame nomás si no entendió. Bueno, igual, como usted puede ver, son como puros arreglitos algebraicos, ¿ah? Son como acomodar letras, sumar, acomodar letras y y hago que calce, básicamente. Pero claro, en el fondo me estoy apropiando de la definición de la relación de equivalencia, ¿cierto? De sumar los extremos y sumar los internos, que estas dos sumas sean iguales. Y por eso como que los reordeno de esa manera, justamente como que hice una fabricación para que eso calce. ¿Se da cuenta? De tal manera que, claro, la conclusión final es esa que está en la última línea. Que las dos sumas son iguales, independientemente del representante escogido. ¿Ya? Por eso tiene sentido sumar números enteros. Ahora lo ve, ¿ya? Está bien definida la suma. ¿Ok? Para el caso de la multiplicación, eso es aún más complicado, es como más enredado porque son muchas letras. Yo no sé si... La verdad es como preferiría no hacerlo. Está escrito en el archivo si usted quiere verlo. Es mucho más enredoso. Pero bueno, al final son como puras cuentas para demostrar que la multiplicación también está bien definida. Por si quiere echarle un ojo al archivo que está en el aula virtual. Entonces, podemos sumar, ya voy a asumir que esto está ya demostrado, podemos sumar y multiplicar números enteros. Ya eso está bien. Tenemos definida entonces bien definida la suma y la multiplicación. Si tú tienes bien definida la suma y la multiplicación, ¿qué es lo que viene después? Si defines las operaciones, una vez que defines las operaciones, lo que viene después, primero, obvio, es ver las propiedades que tienen estas operaciones. ¿Y qué propiedades tienen las operaciones? Voy a borrar todo.
Los números enteros con la operación suma, esto que hacen, forman algo que se llama un grupo conmutativo. O grupo abeliano también le llaman, ¿no? ¿Sabe lo que es eso? ¿Sabe lo que es un grupo, no? Sí, creo recordar lo que es un grupo abeliano. Ya, ¿qué significa esto? Vamos a desglosarlo. Que Primero, cumples. Ah, está, no, sorry. no, no, dime. No, no, pero sí iba justamente a enunciarlas como las características, pero ya lo está Perfecto, haciendo, no se sí. preocupe. Son cinco. Son cinco. Primero, Sí, para ser cerradura. abeliano. Primero, cerradura. La cerradura, me imagino que la han escuchado, ya lo conversamos en la vez anterior, es que si tú sumas dos enteros te da un número entero. ¿Ya? Como que no se escapa la operación de sí mismo el conjunto. Segundo es que hay asociatividad, tal cual como ocurre en el caso de los números naturales. Tercero es que ahora está el elemento neutro, que es el cero. Cuarto es que hay inversos aditivos. Acá ya existen ahora sí los inversos aditivos. Y quinto es que la operación suma es conmutativa. ¿Cierto? Se cumplen todas estas operaciones que me imagino que usted ya conoce de los números enteros. Son como las cosas básicas que tienen los números enteros. Piense que todas estas operaciones, perdón, todas estas propiedades, estas cinco propiedades que le estoy enunciando, todo esto habría que demostrarlo, ¿no? Porque son cinco teoremas, básicamente. Ahora, el elemento neutro es el que le decía recién, pues la clase, el cero es la clase de tomar los pares ordenados que tienen la misma coordenada, tanto el primero como el segundo. Y lo que tendrías que hacer tú es demostrar que efectivamente se cumple, se comporta como un elemento neutro. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, este es un ejemplo concreto, si yo tengo un número entero cualquiera y le sumo el cero, esto debiese ser, lo dejo ahí como signo de pregunta, debiese ser el mismo, ¿no? Eso significaría que efectivamente es un neutro. ¿Ya? Eso sería, por ejemplo, demostrar el tercer axioma, la tercera propiedad. Bien, eso es un ejercicio que podemos ver ahora. Es una de las cinco, ¿no? De las que están enunciadas. Ya. Por ejemplo, la primera la conversamos la otra vez, así que eso está listo. Lo otro no está tan listo. Para el caso de la multiplicación, ahora si miramos z con la multiplicación, esta cosa ya no es un grupo abeliano, ni conmutativo, ¿no? ¿Qué cosas cumple esto? Primero, que también hay cerradura, que también lo vimos. Efectivamente, si hay cerradura, también hay asociatividad y existe el neutro, ¿cierto? Que es la clase del 1. Pero no hay inversos. La única diferencia, ¿no es cierto?, es que no hay inversos. Pero sí también es conmutativa. Y además, que también lo hemos conversado para el caso de los números naturales, por último, también está el axioma último que combina ambos a la vez, que se llama la distributividad. Ya, todas estas cosas que ya lo hemos conversado o usted lo ha visto en otros cursos, se tienen en los números enteros. La única diferencia, sutileza, es que los enteros no tienen inversos multiplicativos. Ya, no sé si tiene alguna pregunta con esto, ¿se entiende todo?
Todo bien por ahora, profe. Ya, quiero que vea que todas estas cosas son, hay que demostrarlas, ¿no? Lo que le decía, básicamente estos son como, ¿cuántos son? Como 9 teoremas, así, ¿no? Son como un montón de propiedades que hay que demostrarlas una por una. Todo eso está, o está hecho en el apunte, o se lo dejan de ejercicio para que usted lo haga, ¿ya? Algunas de las cosas yo le recomendaría que lo intente hacer usted, que algunos son más fáciles que otros, ¿sí? Por ejemplo, podríamos ver ahora en este ratito, que nos queda, bueno, igual nos queda harto rato, lo de los neutros, por ejemplo, que esos no son difíciles de hacer. O lo de el inverso también, tampoco es tan difícil de ver. ¿Mm? Eso, ¿ya? Entonces, le queda a usted ahora pendiente que revise las demostraciones del apunte o que trate de hacerlo usted mismo, que igual es importante. De hecho, hay algunos de los ejercicios del taller que, claro, se mencionan como eso, demostrar algunas propiedades que están aquí. Profe, Dígame. si es que ese tiempo pudiésemos ver la conmutatividad de la multiplicación, que vale es como un poco engorroso. Ya. Vale. Sí, eso lo vamos a ver el... Ah, pero es que tú no tenés taller conmigo. Eso lo deberían ver en el taller. Te va a tocar verlo con el otro profesor, sí. Porque es uno de los ejercicios planteados de la sección, ¿no? El ejercicio 3 dice. Sí, Entonces, justamente. sí, no, eso te va a tocar verlo con el otro profe, entonces. Bueno, Ah, vale, vale. eso, no sé. Vale, lo que le voy a pedir entonces, ahora, chun, 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 para que practique estas cosas, ya para que entienda lo de los números enteros, le voy a pedir precisamente que haga en este ratito, le voy a dar un rato, que demuestre estos dos propiedades, los de los neutros. ¿Ya? Entonces ahora lo voy a anotar por este otro lado, ejercicio, para que haga ahora, para que practique un ratito. Entonces demuestre que, ya, demuestre que existe un cierto elemento 0 y 1, números enteros, tales que para todo entero cualquiera que yo tome a, b, se tiene que el a, b más 0 es el mismo a, b, y si yo tomo el a, b y lo multiplico por ese 1, me da el mismo también. Profe, Dígame. para verificarlo no había que hacerlo por izquierda y por derecha. ¿Cómo? Para verificarlo no había que hacerlo por izquierda y por Sí, derecha. correcto. Exactamente, sí. Los neutros, tiene toda la razón, hay que verificarlos tanto por la izquierda como por la derecha. Sí, lo que sí, claro, me estoy adelantando porque voy a asumir que hay conmutatividad, si usted quiere. Por eso mismo le he hablado de la Claro, conmutatividad. sí, sí. Sí, bueno, formalmente, ya tienes toda la razón, vamos a anotarlo, tiene que cumplirse también por el lado izquierdo. Es decir, 0 más a, b, también es lo mismo a, b más 0 y lo mismo por este otro lado. 1 por a, b también. Se cumple, así. Eso, trate de hacer este ejercicio, ¿ya? Inténtelo. No es demasiado difícil, así que dele nomás. Lo vamos a revisar en un ratito.
Una pregunta. Dígame. Si tengo una clase ya del A, B y le aplico una adición igual a cada coordenada, sigue estando la misma clase, ¿verdad? ¿Cómo eso? A ver, no entendí, perdón. Por ser, Voy a ejemplo, borrar. la clase del A, B es igual a la clase del A más 3, B más 3. Ah, ya, eso. Claro, esto, sí, está bien, ¿ah? Eso es una buena pregunta. Eso tienes que demostrarlo. Ya, No es perfecto. inmediato, eso hay que demostrarlo de alguna forma. Ujú. Vale, vale. Así es. Profe, Sí, sí. puedo aplicar cancelación, ¿cierto? Por la suma. Sí, claro. Sí, sí. Vale. Cuando estamos en los números naturales, sí, pues. Claro, no en las clases, sino cuando ya estés como en los Sí, representantes de los elementos de las clases. sí, claro. Sí, sí. Ya, vale, vale, gracias. ¿Cómo le está yendo? ¿Lo están tratando de hacer o no? ¿Cómo va con esto?
Para todo el resto que no comenta nada, ¿cómo van? ¿Se entiende o no se entiende? A ver, cuénteme. Compis, metan la cuchara, cabros, cabras. Ah, No, aunque estén entendiendo o no estén entendiendo, traten de hablar harto, porque igual nos estamos formando como profesores al final, así que vamos a tener que usar el bla bla. Sí, por ser igual, trato de hablar como va a ser conversación igual en la clase y tratar de hacer un poquito de ambiente de aula. Eso, aunque no sea referente a la clase misma, pero traten de comentar algo, algún ejercicio que con dudas, algo anterior, no sé, o algo de otro ramo por último. pium, 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 pium. Voy a borrar todo, ya. Veamos la solución de esto. Ah, ahí. Chun, chun. Ya, solución. Ya, entonces, el neutro, le decía, el cero, la clase, el cero como número entero es, como lo vimos, por ejemplo, lo podemos estudiar así, ¿no? La clase de equivalencia del 1,1. Y por otro lado, el elemento neutro de la multiplicación, el 1, lo podemos entender como la clase del 2,1 también, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo. O puede ser la del 3,2 o la del 5,4. Voy a ocupar la del 2,1. Entonces, para probar que el 0 efectivamente se comporta como un neutro, para probar que el 0 efectivamente se comporta como un neutro, necesito tomar un número entero cualquiera, ¿cierto? Una coma b, y sumarle este 0 y ver qué es lo que pasa. Lo voy a hacer por el lado derecho primero. Entonces en este caso es, tomo la coma b, ¿cierto? Y le sumo la clase del 1,1. Por definición de la suma, esto es sumar así como coordenada a coordenada, es decir, será a más 1, b más 1, con rayita arriba. ¿Ya? Y esto, efectivamente, esto es la misma clase que la de la coma b. Es la misma clase. ¿Por qué es la misma clase? Bueno, hay que demostrar esta igualdad, que era lo que preguntaba Luis. Esto se demuestra porque los dos representantes efectivamente están relacionados, ¿no? Voy a anotar esto. La justificación de esta igualdad. Esto se debe a que, claro, los representantes, efectivamente, la A más 1 con el B más 1, efectivamente están relacionados con el A, B. ¿Cómo compruebo esto? Efectivamente cumplen la definición de relación, es decir, que si yo sumo, ¿cierto?, los dos extremos, A más 1 con el B, me da la misma suma que el B más 1 con el A. ¿Sí? Se satisface. Por lo tanto, efectivamente se cumple esto, ¿no? Y se comporta como un elemento neutro. Pero esa igualdad no entendí. ¿Cuál? ¿La última que escribí? Sí, porque
por ser ya, yo tenía la misma idea que usted. Sí, sí. Ah, no, pero usted relacionó un representante de uno con un representante del otro, claro, claro. No, yo había sacado los mismos dos de uno, del A más uno como B más uno, Mm, y por cancelación quería llegar a que se podía escribir como un representante de la coma B, pero quedé ya, pegado en una parte porque me quedaron como las dos A para un lado y las dos B para uno al hacer la hora de la relación. claro. Y ahí creo que la vendí. Ya no, pero está bien, espero que se haya entendido. O sea, mira, lo que decía es que si tú quieres demostrar que estas dos clases son iguales, ¿cierto? Es porque los dos representantes están relacionados entre ellos, ¿sí? Por lo tanto, tengo que demostrar que, claro, el A más 1, B más uno está relacionado con el A, B. Y eso se cumple por la definición de la relación de equivalencia. ¿Sí? Eso es lo que habría que hacer, que es lo que está escrito acá. Como los representantes están relacionados, entonces las clases son iguales. Lo que muestra que el cero efectivamente es un neutro. ¿Ya? Estoy sumando, claro, el número entero más cero. Si lo hago al revés y hago cero más el número entero, lo que va a pasar es lo mismo, de hecho. Lo que va a pasar es lo mismo. Voy a... A ver, no tengo más espacio. Permiso, borro todo. Si lo hago al revés, tomo el cero más un número entero arbitrario. Lo que va a pasar es... De hecho es lo mismo, o sea, tengo el 1,1, ¿cierto? Y lo sumo con el A, B. Entonces sumo, ¿cierto? Coordenada a coordenada, lo que va a quedar es esto, 1 más A, 1 más B. Lo cual, como los elementos de adentro son números enteros, yo puedo aplicar la conmutatividad, ¿no? Y te va a dar lo mismo que teníamos antes, A más 1, B más 1. Me apropio de la conmutatividad de los naturales, pues. Y esto ya hicimos, esto ya lo vimos, que era el mismo A, B. ¿Sí? Por lo tanto, el cero es un neutro. Ahí está listo. ¿Se entiende o no se entiende? Pregúnteme nomás si no tiene duda. Entonces, esto es conmutatividad de la suma en n. ¿Alguna pregunta? Todo bien por mi parte, profe. ¿Alguien tiene alguna duda? Para el caso de la multiplicación es parecido igual. Ya voy a borrar todo, permiso. No, lo voy a achicar, no. Sí, puedo dejarlo más pequeñito para que borrarlo. Para el caso de la multiplicación es lo mismo, o sea, yo tengo un número entero, A, B, y lo multiplico, lo voy a hacer por el lado derecho, con el 1. El 1 entero. El 1 entero en la clase, le decía, la clase del 2,1, por ejemplo. Con ese representante. Entonces, ahora tengo que ocuparla, bueno, tengo que mostrar que esto es un neutro, es decir, que tiene que dar, me faltó la rayita, el mismo A, B, clase. Tengo que ocupar la definición de la multiplicación. La definición de la multiplicación me dice que es la multiplicación de los dos coordenada a coordenada, es decir, A por 2 más B por 1, y en este otro lado, coma, los externos sumado con los internos, es decir, A por 1 más B por 2. Esto reescrito, ahora ocupo la conmutatividad de los números naturales y la multiplicación. Esto es lo mismo que ponerlo así, como 2A más B, coma, A más 2B, rayita arriba. Y esto hay que ver acá, voy a dejarlo como pregunta, esto tiene que ser igual con el original A, B, po. Debiese ser el mismo. También esto hay que argumentar, ¿por qué esos dos son iguales? Y eso lo podemos hacer aparte. Esta igualdad de aquí se prueba aparte. Voy a hacer acá arriba. Efectivamente, estas dos clases son la misma. 2A más B,
A más 2B. Esto es lo mismo que A, B. ¿Cómo se prueba esto? De nuevo, porque los representantes están relacionados entre ellos. Entonces, en efecto, si yo pesco la primera coordenada y la sumo con la última del lado derecho, me va a dar la misma que la suma de los dos internos. Entonces, en efecto, si yo pesco 2A más B es lo mismo que A más 2B más A. Los dos extremos con los dos internos me dan la misma suma, lo que implica, y esto es equivalente a que los dos representantes están relacionados. Listo. Y ahí usted, bueno, lo dejo así como planteado. Usted debería probar también que es neutro por la izquierda también, ¿no es cierto? Que no lo acabo de, no lo escribí, pero ahí está. Es la idea muy similar en todo caso. Por eso entonces el 1 es neutro de la multiplicación. ¿Ya? No sé si le queda alguna duda, pregúnteme nomás. Profe, cuando dice en la línea de, en efecto, ¿puedo escribir directamente 2A más 2B igual 2A más 2B o tengo que hacer eso y después hacer como la asociatividad, sumar, tal, tal, tal? Lo que pasa es que de la manera en como lo escribí yo, así, queda claro que estoy sumando, mira, este loquito de acá es ese loquito de aquí, este Claro. loquito de acá es ese loquito de acá, este loquito de aquí Ujú. es ese y ese, ¿cachai? En cambio, si tú lo escribías así directamente como 2A más 2B, como que no se entiende bien qué es qué. Pero igual estaría bien de todas formas, o sea, solo que queda un poco más confuso. Ya, perfecto. Ya, preguntas, dudas. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, si no tienen preguntas, le decía que, bueno, esas son todas las propiedades de que tienen los enteros con la suma y la multiplicación, las propiedades básicas, ¿no? Asociatividad, conmutatividad, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso usted puede revisarlo o en el apunte o demostrarlo usted mismo. Em, Cosa que lo invito a que lo haga, por lo menos que lo revise, o por lo menos una vista rápida, por lo menos. Em, y con eso ya tiene más o menos como una idea de las propiedades básicas de los enteros. Ahora, hay muchas otras más propiedades que usted me imagino que conoce. Por ejemplo, la ley de la cancelación de la suma y la multiplicación también están acá. También. Hay unas cosas que se llaman divisores de cero. Que de hecho hay un ejercicio planteado que lo van a ver en el taller también. Que tiene que ver. Eso es una propiedad de los números enteros. Em, no sé, la divisibilidad también, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, etcétera, ¿no? Pero esto es como por lo menos tener como lo básico, lo primero de los números enteros. ¿Ya? Entonces, para lo último que vamos a hacer hoy día, que nos quedan 15 minutos, lo último que quiero que hagan es otro ejercicio que es uno que está planteado para el taller. Con esto vamos a terminar. El primer ejercicio que está acá mismo en el apunte dice lo siguiente. em, tú tomas un entero cualquiera, ¿ya? Un entero cualquiera. Entonces, y tomo otro representante, A', B', en la misma clase de la, B. Tomo otro representante, ¿ya? Entonces demuestre que, esto es lo que hay que demostrar, demuestre que dice A igual B implica A' igual B'. ¿Ya? Es como una demostración que generaliza la clase del cero, ¿no? Sí, correcto.
Efectivamente, y este es el, insisto, voy a dejarlo anotado, este es el primer ejercicio, claro, es el ejercicio uno de la sección 5 que estamos viendo en el apunte del profesor. Esto, claro, como dice Luis, tiene mucho que ver con la clase del cero, con el número cero, porque, bueno, ahí usted mismo se podrá dar cuenta que si las dos coordenadas son iguales, estamos hablando de la clase del cero. Trate de hacerlo, ¿m? Inténtelo. Profe, creo que dejo todos los puntitos encima de la edición, ¿no? Profe, como sé por hipótesis que estoy hablando con A igual B, una A a lo que es el cero, ¿puedo tomar un representante fijo de él? ¿O sea, andar 1,1 y mostrarlo con él? ¿O tiene que ser con el No, A tiene que como B? ser con A, B. Tiene que ser con Ya, A, B. vale, vale. Profe, no sé si estará bien lo que hice. ¿Puedo comentárselo? Claro. Ya tengo las dos hipótesis, así que me dio un representante arbitrario A, B, perteneciente a la clase de la, B. Mm. Y por hipótesis, como tengo que son iguales, que por demostrar obviamente la otra parte del entonces. Dije primero, relacioné A, B con A' con B'. Como son de la misma clase, se definen bien su relación. Y ya A más B' es igual a B más A'. Pero por hipótesis, yo tengo que A es igual a B. Entonces puedo cancelar por la suma y me queda que B' es igual a A'. Sí, eso es todo, muy bien. Correcto. Súper bien. Vale. Claro, ya vamos a anotar eso y vamos a terminar la clase entonces. Porque la hipótesis, tenemos dos hipótesis, o sea, el A' B' está en la clase de la coma B y la segunda hipótesis es que el A igual al B, ¿no es cierto? Entonces la primera hipótesis es esta, y esto significa
que claro, los representantes están relacionados entre ellos. Lo cual, efectivamente, por definición, como dices tú, esto es equivalente a que A' más B es igual a B' más A. Pero claro, ahora ocupo la otra hipótesis, que el A es igual al B. Esto implica entonces que si el A es igual al B, lo escribo los dos como A, ¿no? O en otras palabras, más bien que los puedo cancelar. Lo voy a hacer al tiro. Porque si el A es igual al B, ¿cierto? Los cancelo por la ley de la cancelación y estoy listo. Que la prima va a ser el B'. Ley de cancelación. Y eso es todo, ¿no? Ahí estamos listos. Espero que se haya entendido esto. Este era bien cortito, sí. Entonces, la idea es que usted entienda que cómo se trabajan las clases de los números enteros, ¿no? Como que eso, quiero que empiece a manipular estas cosas. Por eso lo esfuerzo a que haga la conmutatividad y que haga la asociatividad, etcétera. Porque así va a poder trabajar bien qué significa las relaciones de equivalencia, cómo se suman los enteros, cómo se multiplican, ¿no? Para que lo haga usted y lo tenga bien fresquito. Eso, estamos listos entonces. Ya, cualquier duda que tenga de aquí al lunes, porque tiene la prueba, me puede mandar un correo y yo lo ayudo con lo que pueda, ¿bien? Lo que necesite. Profe, ¿Sí? en estos 7 minutos que nos quedan de clase, ¿le puedo hacer una pregunta referente a la demostración de un ejercicio? Bueno, Claro, ya tengo varias dudas, pero primero este que es dime. el que tengo como más avanzado para saber cómo terminar lo que sea. Sí, sí, dime. Dime más. Por ser, me pide la demostración justificando cada paso que se tiene, está como, ok, a al cuadrado, que a más b al cuadrado es igual a cuadrado, más 2 por a por b, más b al cuadrado. Y en Sí. la parte de la inducción, en la segunda parte, cuando tenga que mostrar para el sucesor, yo hice la inducción sobre a, pero siempre me queda un a dando vueltas, y me Ya. sobra, y me sobra, y me sobra. Lo que pasa es que ese ejercicio no es necesario hacerlo por inducción. Eso nomás te digo. Trata de hacerlo sin inducción porque no es necesario hacerlo por inducción. Ah, ya, vale, vale. Ya, piénsalo para que te lo replantees, ¿no? Si lo haces sin inducción, yo creo que es más fácil incluso. En todo caso, ese es como moraleja, no todos los ejercicios se hacen por inducción. De hecho, el control habían algunos que no se hacían por inducción tampoco. Aguante la contradicción, Por ejemplo, sí. Eso, ¿ya? la construcción. Ya, pues entonces nos vemos. Que esté muy bien. Chau. Vale, profe. Profe, gracias. Chau.